Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Sinaloa sin el Chapo. El inicio de una nueva guerra. Desde la captura de Joaquín Guzmán Loera, el cártel de Sinaloa, la organización que lideraba reagrupó sus filas, generando enfrentamientos internos que además han acabado con la vida de personas inocentes. Vamos a hablar de los estados mexicanos, al norte del país. Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Baja California Sur y Sonora. Son las regiones donde operaba la banda e internacionalmente tienen presencia en 50 países. Los habitantes de la ciudad, ubicada en el noroeste de México, aseguran que ni la violencia ni el tráfico de drogas disminuirá tras conocerse la sentencia a cadena perpetua contra el capo. Insisten en que, por el contrario, la banda criminal, conformada por 20 líderes, busca fortalecerse y reinventarse para seguir con su lucrativo negocio. Integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Este era el anuncio con el que el gobierno mexicano cantaba victoria. La recaptura del Chapo Guzmán tras su fuga de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015 se mostraba como una estocada a la delincuencia organizada y un paso importante al desmantelamiento del cártel de Sinaloa. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que el grupo criminal se fraccionó, también es cierto que el negocio que maneja se mantiene estable. Según los expertos, hay un debilitamiento por la ausencia del Chapo, quien aseguran era importante pero no esencial. La banda se vio obligada a reagrupar sus filas, generando enfrentamientos internos que además han acabado con la vida de personas inocentes al conflicto. Pese a que, de acuerdo con cifras del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los homicidios dolosos en el primer semestre del año en la localidad disminuyeron 26%, la policía local, la Marina y el Ejército no han logrado garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Ahora Ismael El Mayo Zambada, también creador del cártel, se encuentra a cargo de la organización tras haber sido aceptado por los hijos del Chapo. Sin embargo, la pugna por el dominio continúa. Y la principal amenaza es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que cuenta con mayor poder financiero que el de Sinaloa y es acusado de haber secuestrado a uno de los hijos del Chapo. Y a esta hora nos acompaña desde Ciudad de México Pepe Reveles, analista y experto en seguridad y narcotráfico, además autor de los libros El Cártel Incómodo y El Chapo, Entrega y Traición, uno de los mayores conocedores del tema en México. Como siempre, un gusto, un honor que estés con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Pepe, bienvenido. Con mucho gusto, Jorge, con mucho gusto. Me gustaría que nos ayudaras a entender a toda la gente que nos ve fuera de México, cómo se puede reorganizar el cártel de Sinaloa, porque hay diferentes liderazgos al interior, pero ¿cómo se va a reorganizar sin el Chapo? Ha habido confrontaciones ya dentro del cártel de Sinaloa, desde que Joaquín Guzmán Loera todavía no era extraditado a los Estados Unidos. Entonces, esas se van a incrementar. Esas pugnas, esas peleas por el liderazgo van a ser todavía más violentas, porque hay muchos grupos que aspiran a tener la hegemonía dentro del cártel de Sinaloa. Eso sin contar lo que mencionaba hace un momento, el acoso del cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere pues desplazar al cártel de Sinaloa. Entonces sí se espera en épocas violentas en varios puntos del país, particularmente en el Pacífico. ¿Crees que el gobierno de López Obrador pueda generar algún tipo de seguridad, de acuerdo? ¿O qué se puede manejar? Porque ellos dicen que no van a negociar con los cárteles del narcotráfico, pero está la sombra de la amnistía, de la negociación. ¿Qué puede pasar del gobierno de López Obrador frente a esta situación del cártel del narcotráfico en todo el territorio mexicano? Lo que nosotros estamos esperando como ciudadanos es que este nuevo gobierno sí ingrese en el tema de las finanzas, de la columna, económica y el poderío de los cárteles para debilitarlos, porque el problema aquí es que siempre se han capturado capos o vicecapos, lugartenientes, pero no se les quita el poderío económico y siguen operando con mucha amplitud en todo el país, comprando aviones, contratando sicarios, vehículos blindados, armamento, etcétera. Entonces, mientras ellos sigan siendo poderosos económicamente, no se va a frenar el tráfico de drogas.
Ahora, me gustaría que nos explicaras, mucho se habló de Zambada durante el proceso que se adelantó en Estados Unidos del juicio contra el Chapo. ¿Quiénes son los que pueden heredar el liderazgo? ¿Los Zambada, otros cárteles, familiares del propio Chapo? Por ejemplo, ¿cuál es la participación de otros cárteles como los colombianos, etcétera? Sí, hasta ahora sigue la preponderancia del cártel de Sinaloa con Ismael El Mayo Zambada al frente, porque es un líder histórico, ¿no? Sí. De los 4 que había, nada más que era él. Pero hubo un intento de los hijos del Chapo, 3 hijos del Chapo, que son Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio, que quisieron tomar como una herencia de sangre liderazgo, y bueno, hubo un freno por parte de Ismael El Mayo Zambada, porque secuestraron a estos muchachos ahí en Puerto Vallarta, en un paraíso turístico, y después los liberaron. Pero entonces yo me imagino que lo que no se ha dicho nunca fue un jalón de orejas, es decir, a ver, aquí respeten un poco al liderazgo histórico, antiguo. Ismael El Mayo Zambada jamás ha sido capturado, tiene un par de años más de edad que el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán tiene 62 años. Fíjate que ayer estábamos hablando con el abogado del Chapo y ellos decían que no estaban de acuerdo con la sentencia ni con el proceso porque durante se escucharon muchos testimonios en contra, incluso hasta de funcionarios mexicanos como expresidentes, como otros liderazgos, ya lo decías tú, Zambada nunca ha sido capturado. ¿De verdad hubo una omisión por parte de las autoridades en Estados Unidos durante este juicio porque tenían solamente la vista puesta en capturar y sentenciar al Chapo Guzmán más allá de las implicaciones y las ramificaciones dentro de los políticos mexicanos, colombianos, estadounidenses? Sí, yo creo que el objetivo central fue hundir al Chapo porque se hicieron revelaciones muy duras respecto de sobornos a expresidentes mexicanos, imagínate. Y todo eso quedó en el aire porque ni el gobierno mexicano ni el de Estados Unidos retomaron lo que ahí se dijo como si fuera obligatorio iniciar un proceso contra políticos. Entonces se desentendieron del tema y simplemente se fueron hasta hundir al Chapo de por vida en una prisión de altísima seguridad y algunos años más, por si eso fuera posible, ¿no? Entonces, creo, aquí salió recientemente una noticia que me parece importante decir. Hace unas pocas horas hubo una entrevista con el encargado de las prisiones en el tiempo en que el Chapo fue recapturado, Eduardo Guerrero Durán, que dice que cuando fue la última vez capturado el Chapo estaba haciendo otro túnel, se iba a ir otra vez de prisión por tercera ocasión. Y entonces tuvieron que trasladarlo a Ciudad Juárez y de ahí la premura de entregarlo a los Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo este antiguo funcionario de las prisiones federales. Y tú que tienes la información, que has tenido acceso a muchos testimonios, ¿qué nos puedes compartir? En realidad, ¿de verdad había una vinculación del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, con expresidentes mexicanos? Se mencionaba incluso que en algún momento hubo un acuerdo entre los liderazgos de varios cárteles con familiares del que en ese momento era presidente Felipe Calderón, posteriormente con el propio Enrique Peña Nieto. ¿De verdad tenía esos alcances el Chapo en territorio mexicano? Mira, los gobiernos mexicanos siempre, desde la presidencia, han querido mantener un control sobre el tráfico de drogas. Han operado para tratar de hacer una especie de federación y de esa manera acabar con la violencia. Esto lo han revelado otros capos como la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, quien dijo que lo querían obligar a coordinarse con Arturo Beltrán Leiva, el hombre que fue asesinado en diciembre de 2009 en unos condominios en Cuernavaca, y eso está en declaraciones ministeriales. Y cuando dice la Barbie, a mí me traicionó Felipe Calderón, a mí me traicionó Camilo Muriño, el que era secretario de Gobernación y luego murió en un avionazo, a mí me traicionó Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública Federal, en fin, dice que recibían dinero que ellos le entregaban a los gobernantes, pero que
querían manejar por sí mismos cómo deberían operar, cómo deberían distribuirse, cómo deberían coordinarse y no confrontarse entre sí. O sea, dejar a un lado la violencia y se les iba a permitir trabajar. Muy interesante, como siempre, es José Reveles, analista, experto en seguridad y narcotráfico, además autor de los libros que los tienen que leer si les interesa en este tema, El Cártel Incómodo y El Chapo, Entrega y Traición. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana. Con muchísimo gusto. Muy buenos días. Hasta luego. Los periodistas de NTN24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Vamos a comenzar con la política. La Cámara de Representantes votó en las últimas horas rechazando una medida que buscaba un juicio político contra el presidente Donald Trump. El rechazo a la medida llega en medio de los polémicos ataques del Ejecutivo contra 4 congresistas progresistas. Emiliana Molina tiene esta historia que se conocía porque no iban a alcanzar los votos, pero de todas formas es noticia. Adelante, Emiliana. Así es, Joely, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sigue siendo noticia porque los demócratas aún no están preparados para llevar al Ejecutivo a un juicio político. En esta resolución que fue impulsada por Al Green, demócrata por Texas, esta medida se rechazó con 332 votos y tan solo 95 legisladores votaron a favor de esta resolución en una Cámara de Representantes que está en este momento actualmente la mayoría demócrata. Para ser exactos, son 235 legisladores demócratas y tan solo se sumaron el 40% de ellos a aprobar esta resolución que aún pues continúa estancada por el momento. Esta sería la 4ª vez que este legislador demócrata Al Green intenta en los últimos 3 años que se apruebe la resolución para destituir al mandatario estadounidense Donald Trump. De hecho, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo también en las últimas horas que actualmente hay 6 investigaciones que se están llevando a cabo en 6 diferentes comisiones de la Cámara de Representantes para ver si encuentran suficiente evidencia y lograr así llevar al mandatario a un juicio político, pero que por ahora este es el camino que van a tomar y van a esperar todas las pruebas contundentes para tomar futuras acciones. Estamos perdiendo la República, estamos perdiendo el Estado de Derecho. Usted tiene al director ejecutivo que cree que está más allá del Estado de Derecho y que nosotros somos los encargados de hacer cumplir la ley, el Congreso de los Estados Unidos de América. Nosotros no hacemos cumplir la ley. Este presidente se va a volver más anárquico, más despiadado y más temerario. Es hora de que hagamos cumplir la ley. Planeo votar para impugnar. En todo esto, el ya mencionado Donald Trump, con sus declaraciones, ha desacreditado y ridiculizado el alto cargo de presidente de Estados Unidos. Ha sembrado semillas de discordia entre el pueblo de la nación. Ha demostrado que no es apto para ser presidente y ha traicionado su confianza como presidente de Estados Unidos. Ha hecho un manifiesto daño del pueblo de los Estados Unidos y ha cometido un delito menor en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, Donald Trump, al causar tanto daño a la sociedad, no es apto para ser presidente y justifica el acto de juicio y de destitución del cargo. El martes la Cámara de Representantes aprobó una resolución donde condenaban los recientes ataques del mandatario estadounidense Donald Trump a 4 legisladoras progresistas que algunos legisladores demócratas consideraban eran racistas. Sin embargo, según la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por ahora los legisladores demócratas no están preparados para llevar a Trump a un juicio político. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Joely, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. Y la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decidirá hoy si el multimillonario financiero Jeffrey Epstein podría salir libre bajo fianza mientras espera su juicio por tráfico sexual de menores. En las últimas horas, el escándalo nacional en los Estados Unidos por este caso ha vuelto a subir de nivel tras la difusión de un video registrado en 1992 donde el acusado está de fiesta con el ahora presidente Donald Trump. La noticia la tiene Alejandro Rincón. Muy buenos días, Alejandro, adelante. Hola, feliz jueves para todos. El pasado lunes, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York había previsto entregar la decisión sobre amparar con el beneficio de libertad bajo fianza al multimillonario Jeffrey Epstein, sobre el cual pesan ahora 2 acusaciones por tráfico sexual de menores de edad. Sin embargo, fiscales federales a cargo de esta causa encontraron horas antes de esa cita un conjunto de evidencias que no permitieron al juez Richard Bremen
tomar en ese momento la decisión sobre conceder la libertad bajo fianza, y por eso es que para hoy se ha previsto esa cita. Se prevé consecuentemente que en el transcurso de la mañana el juez finalmente decida si va a permitir al multimillonario salir de prisión mientras espera el juicio por los 2 cargos federales que tiene ahora mismo en su contra. Antes de esta cita, las últimas declaraciones o reacciones que han trascendido han sido de parte de los abogados de las víctimas, quienes han insistido a la justicia que no le concedan ese beneficio al acusado. Primero que todo, hay un estatuto de presunción de alguien que ha sido acusado de estos crímenes y es alguien que no debería ser liberado, pero asimismo es alguien que se le encuentran miles de fotos de niños desnudos y semidesnudos, y es por eso que todo esto se halló en su casa. Así que yo creo que es alguien que claramente presenta un daño para la comunidad. Claramente el apoyo del gobierno tiene que ver no solamente con que sea un riesgo, porque lo es por obvias razones, pero yo también creo que es la única forma en la que se puede mantener la seguridad y el bienestar de la comunidad. Hay muchas historias de muchas personas similares que necesitan ser contadas. Las acusaciones contra el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein no dejan de sacudir la opinión pública de la Unión Americana. Este personaje durante décadas ha estado en contacto cercano con las más altas esferas de la sociedad y de la política del país, y es justamente por esa razón que en las últimas horas esta controversia a nivel nacional ha tomado un carácter adicional, luego de que fuera revelado un video tomado por la cadena NBC en el año 1992 de una recepción privada en el complejo de Mar-a-Lago que pertenece a Donald Trump, quien ahora es presidente de los Estados Unidos, pero en ese momento estaba participando de una fiesta que era precisamente liderada por Jeffrey Epstein, en donde había varias mujeres, y ese video justamente surge a pocas horas de que la justicia se pronuncie sobre este caso, lo que por supuesto genera una controversia adicional. Sin embargo, la atención de la jornada sobre este proceso es conocer si finalmente la justicia ampara o no bajo la figura de libertad bajo fianza al acusado. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Hacer un repaso por otras noticias de la agenda informativa del día. Argentina conmemora hoy 25 años del peor atentado terrorista de su historia. Familiares de las víctimas y la comunidad judía en el país recordarán a los 85 muertos que dejó el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Ceremonias religiosas y simbólicas tendrán lugar en la capital en medio de los pocos avances judiciales que ha tenido el caso en todo este tiempo. Anita Weinstein es una de las sobrevivientes de la bomba que voló la sede del Centro Judío AMI en Argentina y que dejó 85 muertos. Esta extrabajadora, al igual que múltiples víctimas del atentado más grave en la historia del país sudamericano, espera justicia desde hace 25 años. En general, este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina. La justicia en la causa AMI ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada, ¿no? El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada de explosivos voló el edificio donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Las víctimas fatales tenían entre 5 y 73 años. Además, hubo 300 personas que resultaron heridas. El miércoles se inauguraban 3 murales conmemorativos en el Hospital de Clínicas, adyacente al lugar y donde se atendió a estas personas. El jueves fue declarado Día de Duelo Nacional. Argentina, con una colectividad judía de 300.000 personas, la segunda de América detrás de Estados Unidos, es el único país de Latinoamérica que ha sufrido un atentado antisemita. Israel decía, fue Irán. Cosa que puede haber sido cierto. Ahora, en la lógica jurídica, vos tenés que buscar los pasos que te permitan justificar eso y probarlo. La justicia argentina acusa a altos exfuncionarios iraníes de haber ideado el ataque, pero no ha podido tomarles declaración indagatoria. Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por la exmandataria Cristina Kirchner buscó, según sus autores, superar ese escollo, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.
Dejamos Argentina, vamos a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó convocó a través de Twitter a los venezolanos a una gran sesión de calle para el próximo martes 23 de julio. En esta movilización que se llevará a cabo en Caracas, pedirán la salida de Nicolás Maduro y condenarán la violación de los derechos humanos. Noticia en directo, obviamente con Oliver Fernández. Muy buenos días. Eli, un gusto como siempre saludarte desde la capital venezolana. Pues esta sesión de la Asamblea Nacional ya no se hará en el Parlamento el próximo martes como de costumbre, sino que fue convocada en las calles de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, no quiso especificar dónde se hará esta sesión. Sin embargo, pues ha saltado la especulación. Las personas han dicho en los diferentes estados del país que debería sesionar, por ejemplo, en el estado Zulia, que ha sido uno de los estados más golpeados por la crisis política, económica y social, y sobre todo por la crisis eléctrica. Son apagones que se registran a diario por 24, 36 horas, 72 horas en algunas zonas. También desde el estado Lara, desde el estado Falcón, desde el estado Bolívar. Es decir, ha sido prácticamente un clamor, Joely, de los venezolanos pidiendo que sesione la Asamblea Nacional para tratar de hacerle ver al Parlamento qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los estados. Y por supuesto en Caracas, los ciudadanos de los barrios más populares también han dicho que es importante que la Asamblea Nacional pues salga también a los barrios para tratar de sesionar y que conozca de primera mano qué es lo que ocurre en cada una de estas zonas. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. La sesión del próximo 23 de julio será junto al pueblo en la calle. Convocamos a toda Venezuela a movilizarse juntos con el poder de la Fuerza Ciudadana y el ejército del Parlamento Nacional. Avanzaremos a una próxima etapa en nuestra lucha. Todos a Caracas. Joely, para hoy se espera una rueda de prensa por parte de la diputada Delsa Solórzano. Esto se hará en el partido Voluntad Popular. También los estudiantes universitarios, sobre todo de la Universidad Central de Venezuela, protestarán frente a la cárcel del Helicoide. Ellos van a exigir que se desarticule el FAES, como lo ha pedido justamente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Es la información, Joely, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, señores. Álvaro Vélez, director del programa Contador de Historias, cronista, periodista, está con nosotros. Gracias por estar aquí. De verdad que yo estoy hasta nerviosa de hablar con un cronista como tú. No, por favor, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar en tu programa y hablando de crónicas, que es el tema que más me gusta. Yo te puedo admirar mucho, pero el cotorreo no me lo vas a perdonar. ¿Tú duermes desnudo o usas tus pillos? Pues intento hacerlo desde que descubrí, desde que la ciencia médica empezó a decir que era lo mejor para la salud. Pero resulta que en las mañanas me doy cuenta que no lo hice y me recrimino y digo, otro día sin dormir desnudo, que es lo que debería hacer. Amanecí menos lúcido por usar pijama. Por culpa ¿no? de la pijama, por culpa de la pijama. Pues mira, este es un tema que salió hace muy poco tiempo y resulta que ha asombrado un poco a los ejecutivos de redes sociales de nuestros canales porque ha tenido 3 millones de visitas, más de 70.000 compartidos en muy poco tiempo. Y esto lo que nos quiere decir es que hay un cierto tipo de temas que la gente quiere ver y que está muy interesada. De manera que dormir desnudo, los invito a verlo para que debatamos un poquito a partir de que conozcamos con exactitud la historia. Plegados como fuelle de acordeón al más reciente estudio de la Harvard Medical School sobre el sueño, galenos tradicionales y holísticos del mundo profieren a flor de labio a sus pacientes el más saludable y actualizado descubrimiento médico-científico. Duerman desnudos, sin nada que se ajuste a esa anatomía de la que somos dueños y a la que no deberíamos vestir cuando intentamos entregarnos en brazos de Morfeo. La recomendación más importante es dormir desnudos para que podamos descargar totalmente ese estrés y esa carga emocional y energética que nosotros tenemos. Quedan revaluadas por sexys que resulten las pijamas, la ropa interior, camisetas y ni de vainas medias de dormir. Si acaso lo admisible sea el estilo Marilyn Monroe, de quien se supo dormía provista tan solo del aroma de Chanel No. 5. Un día lo intenté y me gustó mucho porque me siento libre.
Me ha ayudado muchísimo también en el cuidado de la piel, ya que la piel respira, hace que el crecimiento celular pues sea mucho más efectivo. Evidencia científica abundante postula que tal práctica nudista procura que el cuerpo se enfríe, con lo que el cerebro trabaja plácidamente y accede a dulces y confortables sueños, en tanto que se activan ciertas hormonas metabólicas que mantienen a raya el apetito y ayudan a perder peso. También ayuda a adelgazar un poco, como el cuerpo baja, el nivel de temperatura hace que se quemen calorías. No es mucho, pero pues sí es algo que sirve. Dormir desnudos hace su gran moñona al evitar por demás temperaturas corporales elevadas, con lo que el organismo sintetiza mayor cantidad de hormona del crecimiento para beneficio inmediato de huesos y músculos sanos y fuertes. El simple contacto de piel a piel nos permite a nosotros amanecer más relajados, cargados, va a aumentar el apetito sexual y energéticamente vamos a estar divinamente. El contacto piel con piel resulta tan saludable que procura maravillas que la razón encuentra contradictorias, como despertar la libido y combatir el insomnio. Regala una piel sana, reduce el estrés, airea nuestro cuerpo al punto de evitar íntimas y malsanas dolencias y hasta reduce el riesgo de tener diabetes, ya que estabiliza niveles de azúcar en sangre. Algo que jamás elixir alguno había prometido y que obtenemos tan solo con dormir viringos. Muy interesante la parte científica, pero lo decía uno de los especialistas que entrevistaste, dormir piel a piel, pues como que el frío calienta, ¿no? Claro, esto parece un contrasentido porque dice que eleva la libido, y si te eleva la libido, pues no te pones a dormir, sino que pues finalmente buscas cómo resolver ese tema. Entonces, pero finalmente yo creo que después de elevar la libido, se duerme demasiado bien. Oye, y la idea es no usar ropa interior, no usar pijamas, no usar, pero ¿podemos usar cobijas, por ejemplo? Cobijas sí, finalmente necesitamos cubrirnos con algo para sentirnos más seguros o para no sentir frío en el caso de Bogotá. Pero el tema es no tener nada que ajuste nuestro cuerpo para lograr esa temperatura perfecta cerebral que nos induce a los sueños bonitos y a dormir de una manera profunda, tal y como lo necesita nuestro organismo para recobrar energía. A mí me encantan las crónicas y evidentemente esto le gusta a la gente, por eso es que lo siguen en las redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En Instagram, en Twitter? Por supuesto, en Instagram como Álvaro Vélez, @ntn24.com o álvarovélez86 @gmail.com. Bueno, ahí lo tienen, pueden escribirle de qué quieren escuchar estas crónicas de nuestro querido Álvaro. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, aseguró que su país trabaja en un plan de prosperidad para restaurar la economía, promover un proyecto inclusivo y acabar con la corrupción. Durante el cierre de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizó hasta este miércoles en la ciudad de Guayaquil, la crisis en Venezuela también tomó protagonismo. Martínez destacó que la administración de Lenín Moreno trabaja en la implementación de estrategias para regularizar la llegada de los migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro y garantizar su estabilidad en la nación que los ha acogido. Vamos a saludar a Andrea Bernal, directora del programa Suma la Noticia, quien se encuentra en Ecuador. Muy buenos días. ¿Qué tal a todos? Los saludo desde Guayaquil, Ecuador, en el cierre de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Me acompaña el ministro de Economía y Finanzas, el señor Richard Martínez. Ministro, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, Guayaquil lo logró, el Ecuador lo logró y sé que están muy contentos por esta apertura y por esta nueva visión que tiene el país en América Latina y para el mundo. Sin duda, Andrea, gracias a ti también por darle cobertura a este evento que nos permite transmitir este nuevo rostro del Ecuador, un rostro moderno, un rostro dinámico, un rostro transformado hacia una economía mucho más inclusiva o hacia una economía mucho más abierta al mundo. Para nosotros este tipo de eventos no son solamente un evento en particular, sino son una señal más de la confianza que ha demostrado la comunidad internacional en el modelo de transición que está implementando el señor presidente de la República del socialismo del siglo XXI, que fracasó,
hacia un modelo mucho más abierto, mucho más incluyente, mucho más libre, que está liderado por el Plan de Prosperidad, que es nuestro programa económico. ¿Cuánto ha costado ese cambio, señor ministro? Tienen año y medio, casi 2 años en el poder. ¿Cuánto ha costado darse cuenta de ese país que se recibió y los cambios que realmente se quieren hacer, sobre todo en política económica? Mira, creo que el país día a día va descubriendo nuevas cosas, lamentablemente negativas sobre el pasado, pero nosotros queremos proyectarnos hacia el futuro. El primer año del gobierno del presidente se centró mucho en la reinstitucionalización de un Estado de Derecho que había sido sistemáticamente amenazado, de devolverle la transparencia al país, de luchar contra la corrupción, a través de una consulta popular que se realizó en el mes de marzo del año 2018. Posteriormente de eso, el presidente ha centrado su enfoque en la modernización de la economía. Sin lugar a dudas, todo esto implica un esfuerzo que debemos hacer como sociedad, porque esto es igual, y lo decía yo en mis palabras inaugurales, como cuando un hogar está digamos, en épocas difíciles, ¿no? La madre de familia, el padre de familia tienen que priorizar gastos, tienen que velar por aquellas personas por sus hijos más débiles y tratar de ir saliendo poco a poco adelante. Recibimos un país muy endeudado, con altos déficits fiscales, con muchas deudas pendientes, no solamente deudas formales, sino también atrasos. E ir sanando esa economía sin duda toma tiempo y esfuerzo, pero es importante que cimentemos bien las bases para proyectarnos al futuro. Hay un momento en América Latina que se vive, que es el tema de Venezuela, y ustedes como país han recibido de puertas abiertas al señor Ricardo Hausmann, el gobernador de parte de Venezuela, que pues por eso no se pudo hacer la asamblea en otro lugar, y el Ecuador acepta este gobierno interino de Venezuela de Juan Guaidó. Y los países están sufriendo el tema de la migración. ¿Cómo está impactando el tema de la migración económicamente al país? ¿Qué supone eso? Sí, mire, en el caso de Venezuela, justamente creo que lo importante, antes de pasar a las cifras, es encontrar la causa del problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen? Y el origen es justamente ese modelo que nosotros estamos dejando atrás. Ya yendo a lo concreto, en términos de migración, el país de este momento alberga cerca de 500.000 hermanos venezolanos. Evidentemente eso genera unas presiones de orden fiscal, porque hay que generar la ampliación de la protección social, hay que generar ampliación de la cobertura en términos de educación, de salud. Los acogemos de manera calurosa, pero sin duda eso también genera unas presiones en materia de empleo, por ejemplo, que le preocupan a la ciudadanía. En las próximas semanas el gobierno implementará ciertas medidas que nos permitan organizar la llegada de estos hermanos venezolanos, de estas personas, que nos permitan también tener la información concreta, evitar que se generen ciertos tipos de abusos, por ejemplo, sí, en temas migratorios, pero también de empleo, ¿no? Hay problemas con empresas que pueden estar contratando al margen de la ley a personas venezolanas, y eso genera primero un problema de informalidad, pero segundo un problema de competencia desleal. Entonces el gobierno ha diseñado una estrategia que se va a anunciar en los próximos días para regularizar de mejor manera, ordenar esta llegada, y claro, en términos fiscales esto genera una presión bastante fuerte que demanda mayores recursos del Estado. Lo felicito, señor ministro. Queda muy contenta la comunidad del Banco Interamericano de Desarrollo por esta asamblea. Nos vemos en Barranquilla, entonces. Así es, nos vemos en Barranquilla. Ya se ha anunciado en marzo próximo, lo anunció el ministro Carrasquilla, también estuvo acá la vicepresidenta de Colombia. Estamos muy entusiasmados y allá será pues la próxima asamblea de gobernadores. Mil gracias, le agradezco muchísimo. Desde Guayaquil, Ecuador, nos despedimos. Se acaba la asamblea del BID con retos, por supuesto, el tema de Venezuela sobre la mesa, pero lo más importante, con una identificación que el problema es justamente esa dictadura que hay en Venezuela y que se sigue acogiendo en la mayoría de los países donde están llegando los hermanos venezolanos. Volvemos a estudio. Mil gracias. Vamos con las noticias más importantes a esta hora. Comenzamos en Japón, donde un incendio causado de manera intencional dejó 24 muertos y 40 heridos. Según testigos, un hombre no identificado de 41 años entró a los estudios Kyoto Animation y arrojó un líquido inflamable en el interior del edificio de 3 pisos. Al menos 70 personas estaban en el lugar. El sospechoso resultó herido y fue detenido por la policía, que investiga los motivos del ataque. Las fuerzas de seguridad informaron que habían encontrado varios cuchillos en la escena del suceso.
El presidente de la empresa ha admitido que habían recibido amenazas de muerte. Los bomberos ya han sofocado las llamas. En disturbios terminaron las protestas masivas que exigían la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. El gobernador enfrenta una crisis después de la divulgación de un chat privado en el que Rosselló, junto a varios asesores de su equipo, se mofan y burlan de líderes políticos, periodistas y artistas, con comentarios machistas y homófobos. Miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a un grupo de manifestantes que intentó ingresar a la sede del gobierno de la isla tras finalizar la quinta protesta para pedir la dimisión de Rosselló. 4 personas sufrieron heridas leves. Manifestantes lanzaron botellas, palos y material de pirotecnia contra las fuerzas de seguridad que los dispersó con gases lacrimógenos. El gobernador ha reiterado en cada una de sus apariciones y comparecencias que no renunciará a su cargo. Y a la masiva marcha de este miércoles en San Juan asistieron varios artistas, ahí los tiene. Bad Bunny, Ricky Martin y René Pérez, quien a través de sus redes sociales invitaron a los ciudadanos a unirse a la exigencia de renuncia del gobernador de Ricardo Rosselló. A los cantantes se les vio en medio de la movilización, subidos en un vehículo y gritando arengas contra el funcionario. Tras la llegada de la marcha a la Plaza del Capitolio, se dirigieron a los asistentes y aseguraron que continuarán movilizados hasta lograr un cambio en el gobierno. Nosotros tenemos que defendernos. El único ideal que hay esta noche es la molestia y que queremos que nos respeten como país. Este gobierno tiene que empezar a respetar al país. Nunca ha respetado a este país. Esto es histórico. Estamos haciendo historia. Esta noche se está haciendo historia. Puerto Rico no se levanta porque Puerto Rico siempre ha estado de pie. Representantes del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó retoman hoy las negociaciones para encontrar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria que padece Venezuela. Las partes regresan a Barbados para dialogar con Noruega como mediador. En esta segunda ronda de conversaciones, la delegación de Juan Guaidó buscará a toda costa la celebración de elecciones presidenciales con observadores internacionales y un nuevo colegio electoral, mientras que el chavismo ha asegurado que solo dará el visto bueno a nuevas elecciones parlamentarias. La mesa de diálogo es parte del proceso abierto que comenzó en la ciudad de Oslo en mayo pasado. Contundente derrota del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró el fracaso en el Congreso de una moción de destitución en su contra. La iniciativa había sido impulsada por un grupo de legisladores de oposición en la Cámara Baja. Sin embargo, el resultado terminó con 332 votos en contra y tan solo 95 a favor. La noticia se conoce en medio de los polémicos comentarios del mandatario contra 4 congresistas demócratas. Anoche, en un mitin político en Carolina del Norte, el republicano aprovechó para reiterar los ataques contra las legisladoras. Acabo de escuchar que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha votado abrumadoramente a favor de eliminar el proyecto más ridículo en el que he estado involucrado, la resolución. Lo estúpido que es eso, sobre el juicio político. La representante Omar culpó a los Estados Unidos por los ataques terroristas a nuestro país. Decir que el terrorismo es una reacción a nuestra participación en los asuntos de otras personas. Y obviamente, y de manera importante, Omar tiene una historia de lanzar viciosas reglas antisemitas. Una guerra entre Estados Unidos e Irán no es un hecho inevitable, así lo aseguró el jefe del Comando Central de la Unión Americana al referirse a las recientes tensiones en el Golfo Pérsico. El uniformado también dijo que su país no busca una guerra con la nación islámica. Además, enfatizó que lo único que Estados Unidos pretende es evitar la desestabilización en la región. Permítanme subrayar que no creemos que la guerra con Irán sea inevitable y que no buscamos la guerra con ellos. Lo que buscamos es desviar a Irán de las actividades desestabilizadoras y malignas en toda la región, y creemos que el reciente ajuste que hemos hecho a nuestra postura de fuerza ha tenido algunos efectos con este fin. Todavía reconozco que los ataques de los representantes iraníes están volviendo a ocurrir contra el Reino de Arabia Saudita desde Yemen y que es un problema que debe ser abordado. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial para la Salud declaró como una emergencia de salud pública internacional el brote de ébola en República Democrática del Congo. En un comunicado, la OMS advirtió sobre la propagación geográfica del virus, que desde agosto de 2018 a hoy causó la muerte de 1.600 personas.
En Madrid, la policía española logró desarticular a una de las principales redes internacionales de contrabandistas y falsificadores de tabaco. Se trata de una organización búlgara que operaba desde España. Marcelo Moncayo tiene toda la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana. Así es, amigos televidentes, luego de casi 2 años de investigaciones, la Policía Nacional Española, en conjunto con la Policía Municipal de Madrid y la Agencia Tributaria, lograron el desmantelamiento de una red internacional de contrabandistas y falsificadores de tabaco que estaba asentada aquí en Madrid. Gracias a estas investigaciones se capturaron a 10 personas de distintas nacionalidades y se incautaron en su poder alrededor de 48.000 cajetillas de tabaco. Estos delincuentes, con las ganancias obtenidas por esta venta ilegal de tabaco, hacían inversiones en España, pero también enviaban el dinero a Bulgaria y luego desde Bulgaria era nuevamente reenviado hacia este país. Nosotros conversamos con una de las portavoces de la policía, quien nos dio algunos detalles sobre este operativo. Hace un tiempo, cuando se tiene constancia de que hay un establecimiento en Madrid que está vendiendo tabaco falsificado, es decir, reproducciones de marcas originales o que no contaban con los permisos adecuados. Todo esto conlleva una investigación que concluye con que realmente existe una organización internacional que está asentada aquí en España, dedicada a introducir de diferentes países el tabaco y además posteriormente cuentan con toda una infraestructura para blanquear los beneficios derivados del contrabando. Amigos televidentes, como lo dijimos, este operativo comenzó en noviembre del año 2017 y en los últimos días se realizaron alrededor de 19 inspecciones en distintos lugares. Allí se encontró muchísimo material falsificado, sobre todo documentos de identidad que utilizaban estos delincuentes. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos ahora a Alemania. Por primera vez una mujer liderará la Comisión Europea. Se trata de la alemana Ursula von der Leyen, una aliada clave de la canciller Angela Merkel. Para conocer los detalles de su elección y lo que significa para Merkel, vamos a conectar a esta hora con Thomas Sparrow, corresponsal de nuestra cadena aliada Deutsche Welle en Berlín. Adelante, muy buen día. Muy buen día para ustedes desde Berlín y en efecto aquí la mayoría de titulares han girado en torno a la figura de Ursula von der Leyen, quien hasta esta semana fue la ministra de Defensa alemana y que fue confirmada como nueva jefe de la Comisión Europea, cargo que ocupará a partir de noviembre. Y estamos hablando de un puesto muy importante, considerado el puesto más importante a nivel europeo, porque la Comisión Europea es la que se encarga de proponer leyes a nivel europeo y también de llevar a cabo algunas de las políticas más importantes del bloque. En su discurso ante el Parlamento Europeo esta semana, Ursula von der Leyen presentó algunas de las que serán sus propuestas más importantes en los próximos años. Habló de la importancia de reducir las emisiones de CO2 y también dijo que propondrá un nuevo pacto migratorio y de asilo en el que buscará que las fronteras europeas sigan siendo humanas, así lo describió ella, basadas también en rescatar migrantes, pero al mismo tiempo fortaleciendo la lucha contra la migración ilegal, contra los traficantes y reforzando el número de guardias fronterizos en las fronteras externas de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, como dicen ustedes, es una aliada clave de la canciller Angela Merkel. De hecho, es la única ministra que estuvo con Angela Merkel desde que Angela Merkel se convirtió en canciller alemana en 2005. Así que puede contar con el apoyo de Angela Merkel en esta nueva función al frente de la Comisión Europea. Y para Angela Merkel, un regalo de cumpleaños enorme tener a su aliada principal en Europa. Para Angela Merkel significa, a medida que ella está dejando poco a poco el poder, va a poder contar con una aliada clave en Bruselas y aliados claves acá también en Berlín para que de alguna manera puedan continuar con su legado político. Y con esta información regresamos a ustedes en estudio. Gracias por esta información desde Berlín. Vamos a hacer otro corte. Ahora ya con Club de Prensa, ya comienza con Gustavo Alegret, quien hablará de las protestas en Puerto Rico que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y que anoche terminaron en disturbios. Gustavo, muy buen día.